Buenos días, mi nombre es Natalia Pachón. El día de hoy voy a hablar del proyecto de aula realizado durante mi práctica pedagógica. Este lleva por nombre Leo, Comprendo y Aprendo. Este proyecto de aula inicia con las 2 primeras semanas de observación durante mi práctica pedagógica. Durante estas 2 semanas se logró evidenciar que con los estudiantes de grado primero, cuarto y quinto con los que trabajé este proyecto, no contaban con las herramientas, habilidades necesarias para lograr comprender un texto. Es por esto que con los estudiantes de grado primero, que es en este momento donde inician su hábito lector, donde la fundamentación inicial a la lectura es la clave del éxito para su vida escolar, no contaban con las habilidades necesarias ni con la motivación adecuada para lograr formar un hábito y un amor por la lectura. Ya los estudiantes de grado cuarto y quinto, donde en esta etapa de su vida escolar deberían tener la capacidad de leer de manera rápida, fluida y sobre todo de manera comprensiva, no poseen esta habilidad. De hecho, no les gusta la lectura. ¿Y por qué se presenta esto? Principalmente porque no cuentan con las condiciones adecuadas para formar un hábito. Por el método con el que se les enseña no genera la habilidad necesaria y sobre todo porque no tienen tampoco la motivación adecuada. En esta institución educativa se utiliza el modelo de escuela nueva, por lo tanto ellos manejan una serie de libros y cartillas con los que tienen que trabajar diariamente y en todas sus actividades. Por lo tanto, la comprensión lectora y su habilidad lectora es de gran importancia para lograr un éxito académico. Es por esto que se plantea este proyecto de aula. Entonces, decimos que el proceso de comunicación, interacción y de aprendizaje en los seres humanos es indispensable para su socialización. Ahora que contamos con el avance de las nuevas tecnologías, la llegada de la era digital y a pesar de que en estos medios encontramos mucha información y muchos textos de lectura, no se garantiza la comprensión, ya que la habilidad lectora de los niños y jóvenes no son lo suficientemente sólidas como se desea para que esta habilidad sea desarrollada. Recordemos que esto no solo se limita en actividades que realizan durante su vida académica, sino que también se extiende en la vida cotidiana de cada individuo, pues le permite desenvolverse con mayor eficacia en su comunidad. También este proyecto de aula se propuso para lograr que estos estudiantes mejoren su rendimiento académico. Esta institución educativa, esta sede en específico, ha tenido resultados en sus pruebas de grado tercero y quinto muy bajos a comparación de las sedes de esta institución y de otras instituciones. Entonces, con este proyecto se propuso que los estudiantes mejoraran en su comprensión lectora y en el desarrollo de estas preguntas. Para esto, como objetivo principal se propuso mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado primero, cuarto y quinto de la institución educativa Armando Solano, sede El Tejar, con la implementación de estrategias didácticas. Para lograr este objetivo, propuse 4 objetivos específicos, como primero, diseñar las estrategias que promuevan el mejoramiento de la comprensión textual en estudiantes de grado primero, cuarto y quinto de esta institución. Segundo, implementar las estrategias de promoción a la lectura y a la comprensión, tales como la lectura diaria, lectura de noticias, de historietas, cuentos, entre otras actividades. Tercero, crear una cartelera de lectura donde los estudiantes puedan acceder a lecturas de manera cómoda durante sus tiempos libres. Y cuarto, evaluar la implementación de estas estrategias aplicadas para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en estos grados. Este proyecto de aula tuvo la siguiente ruta metodológica. Fueron 10 semanas con las que se trabajaron. Durante la primera y cuarta semana se realizó una lectura diagnóstica. La lectura fue El fantasma de Canterville.
Durante estas semanas se realizó pues la primera lista de cotejo que nos permitió evidenciar, observar las falencias, dificultades que presentaban los estudiantes en el área pues de comprensión, de lectura, de análisis de textos. Cada actividad realizada durante estas semanas pues tenía sus preguntas de comprensión y actividades extras. Durante estas primeras semanas, la semana 1 a la 4, se realizaron resúmenes y se realizaron búsquedas de palabras desconocidas. Durante la semana 5 ya se introdujeron actividades que llevaba por nombre Leamos historietas. En la semana 6, ¿qué nos dice el mundo? Aprendamos de las noticias. En la semana 7, y si leemos un poema. En la semana 8 se realizaron las actividades correspondientes al día del idioma. La semana 9, hora de un cuento. En la semana 10, aprendamos de las fábulas. Como actividad inicial o como introducción a todas estas actividades, siempre se les daba características esenciales para poder entender los textos que se les iba a presentar. Por ejemplo, de las historietas, hablábamos que son las viñetas, características, los globos, lo mismo de las noticias, la importancia de las noticias, características, así con cada uno de las actividades propuestas. Entonces, las actividades estaban diseñadas de la siguiente manera. El nombre, encontrábamos el nombre, en este caso es, y si nos leemos una historieta, el objetivo de la actividad, en este caso es leer historietas de diferentes autores, personajes y temáticas, cada una con preguntas de comprensión y análisis, y realizar el análisis de cada una. En la parte central encontramos 5 actividades. Estas actividades se realizaban por semana, por lo tanto se propone una actividad diaria. Por ejemplo, en el día 1, Garfield y la aceptación de diferencias. Día 2, Mafalda y la mala construcción de la ciudad. Día 3, Garfield y John perdidos en el bosque. Día 4, Condorito millonario. Y día 5, el justiciero. En la parte final o como parte complementaria de estas actividades siempre se les dejaba como una tareita extra correspondiente a la lectura leída y a las actividades de la semana. Por ejemplo, en ese día 1, después de la lectura de Garfield y la aceptación de las diferencias, se les puso la actividad complementaria de realizar una historieta con 5 viñetas que tratara de la inclusión. Pero después de realizar las actividades se evaluaba, se realizaba la lectura del texto y se realizaban preguntas de comprensión y preguntas que les permitía el análisis, ya fueran preguntas de respuesta múltiple y preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas fueron muy difíciles porque los estudiantes no lograban comprender qué se quería decir el texto, no lograban tener posturas críticas respecto a lo que se les presentaba. Entonces siempre se propuso preguntas abiertas y preguntas de respuesta múltiple respecto al texto. Ya después de realizar todas estas actividades y durante el trabajo de 4 meses, pudimos observar que los objetivos propuestos y las actividades desarrolladas sí lograron obtener un gran avance en estos estudiantes. Entonces, recordemos que este proyecto pedagógico inició el día 12 de febrero, buscando dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este proyecto de aula. Se realizaron durante 4 meses diferentes actividades con el fin de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado 4 y 5 y a su vez brindarle a los estudiantes de grado 1 que inician a forjar su hábito de lectura un espacio de exploración, de aprendizaje que promuevan a la comprensión de diversos textos. Durante este periodo se ejecutaron talleres con los cuales los estudiantes lograron encontrar dificultades en la lectura y en su comprensión. Entonces, como ya les decía, durante la primera y cuarta semana, que fue como la lectura diagnóstica, utilizamos una lista de cotejo donde se evaluaron 13 ítems diferentes, se hizo una observación al observado y los comentarios al observado. Por ejemplo, entonces el primer ítem a evaluar fue: el estudiante identifica el tema del texto y comprende lo leído.
Como observaciones a esto durante esta lectura, se evidenció que el estudiante no identifica el tema principal del texto y no comprende el mensaje que el autor quiere dar. Entonces a esto pues pude comentar que los estudiantes iniciaron la lectura y era muy poco lo que se podía avanzar, no comprendían el texto, leían de manera silábica, teníamos que hacer demasiadas pausas porque no comprendían tampoco mucho vocabulario, entonces teníamos que parar, buscarlas en el diccionario, después contextualizarlas, así que a pesar de ser una lectura corta, duramos 4 semanas leyendo esto por las pausas que se tenían que hacer. En segundo ítem se evaluó las acciones de los estudiantes durante la lectura guiada. Esta lectura se realizó en voz alta, la leíamos todos, por turno se leía, entonces la concentración de los estudiantes era muy poca y también fue evidente que el tono de voz en que se leía por parte de los compañeros influía mucho en su concentración. Entonces era difícil mantener la concentración, fue evidente que la capacidad de seguir la lectura de manera continua era muy complejo y ya que la lectura presentaba pues como muchos contextos, mucho vocabulario que era desconocido, pues fue un poco complejo. El siguiente ítem fue el nivel de fluidez de la lectura. Se pudo observar que los estudiantes leen de manera silábica y no comprenden el significado total de la palabra, lo cual pues es muy difícil comprender el sentido global del texto. En el cuarto ítem se evaluó que el estudiante encuentra el mensaje implícito del texto. Esta también fue muy evidente, ya que los estudiantes no poseen la capacidad de encontrar el mensaje implícito del texto, ya sea oraciones sencillas, en párrafos y en capítulos de la lectura, no lograban identificar los hechos importantes y lo que quería decir el autor. Así se evaluaron 13 ítems. El estudiante con claridad identifica las ideas principales y secundarias, identifica y explica con sus propias palabras lo leído. Este ítem también fue muy evidente, ya que los estudiantes no lograban expresar con sus propias palabras posturas que ellos tomaban respecto a la lectura, lo que quería hablar directamente el texto, características de los personajes, no lograban expresarse de una manera coherente ni clara. Como octavo ítem tenemos la práctica del desarrollo de las preguntas de comprensión, mejora su concentración y a nivel de la comprensión. En el noveno, el estudiante posee vocabulario necesario para la comprensión del texto. Este ítem tomó también mucho tiempo en esta lectura diagnóstica, por lo que ya les comentaba. Fueron muchas preguntas, fueron muchas pausas buscando las palabras desconocidas y luego contextualizándolas para lograr darle un significado al texto. Décimo ítem, la lectura guiada y búsqueda de palabras desconocidas fortalece la comprensión. En ítem 11, el estudiante construye textos a partir de lo leído por medio de textos nuevos o resúmenes. La corrección de habilidades y retroalimentación permite la construcción del conocimiento y mejoramiento de la comprensión lectora. Como estas actividades se realizaban diariamente, se daba el espacio de la lectura, se mostraban las preguntas que tenían que realizar, se les daba un espacio para realizarlas y se evaluaban y se corregían durante la misma sesión. La evaluación normalmente se realizaba de manera colectiva, se intercambiaban las hojitas y entre ellos mismos lograban evidenciar sus errores. Entonces se corregía durante la misma sesión y los estudiantes tenían que hacer la corrección de sus errores. También se revisaba la ortografía para pues lograr identificar falencias y pues lograr la corrección de los textos. El acceso a material de lectura aumenta el hábito y mejora la fluidez y la comprensión. En esta parte también se observó que los estudiantes no lograban o no tenían ningún acceso a ningún material de lectura en espacios libres en la institución. Para esto,
Como adelanto al análisis de los resultados, se logró una colecta de libros y los estudiantes se mostraron. Bueno, ya después de todas las actividades realizadas durante estas semanas, realizamos nuevamente y utilizamos nuestra lista de cotejo para ver si sí habíamos tenido buenos resultados. Entonces, durante esta evaluación que se realizó durante la semana del, de mayo, la última semana de mayo, entonces el estudiante identifica el tema de texto y comprende lo leído. Pudimos observar que la comprensión de textos mejoró significativamente, que los estudiantes lograban la comprensión del texto en una sola lectura, ya que algunas veces teníamos que realizar muchas relecturas para lograr identificar acciones importantes. Las acciones de los estudiantes durante la lectura guiada, su concentración también mejoró mucho en la lectura guiada, pues se lleva la lectura sin interrupciones, ya que su vocabulario aumentó también bastante. Las preguntas y actividades para lograr la comprensión permitió mantener la atención de los estudiantes y conseguir la asimilación del texto. El nivel de fluidez en la lectura. Durante la última lectura, que fue la semana de lectura de fábulas, permitió evidenciar un mejoramiento de la fluidez en la lectura de los estudiantes. La lectura en voz alta dejó en evidencia el gran avance en fluidez de los estudiantes, lo cual contribuye en gran medida a la comprensión del texto. El ítem cuarto, el estudiante encuentra un mensaje implícito en el texto. Pues después del desarrollo de las actividades de lectura comprensiva, se logró que el estudiante sí encuentre el mensaje implícito del texto. Las actividades realizadas contribuyeron al mejoramiento de la comprensión lectora, como los poemas, historietas, cuentos, fábulas y demás. Como ítem 5, el estudiante desarrolla las preguntas de comprensión de forma correcta. Las preguntas de comprensión, como ya había dicho, se realizaron abiertas o de respuesta múltiple. Se lograron desarrollar con mayor eficacia y con mejores resultados, con muchos más aciertos. Las preguntas abiertas siempre fueron un gran desafío, pero en las últimas actividades se evidenció que los estudiantes las resolvían con mucho más dominio, y las preguntas de respuesta múltiple aún más, pues identificaban con más rapidez y claridad la respuesta correcta y comentaban por qué descartaban las otras opciones. Así realizamos toda nuestra evaluación con nuestra lista de cotejo. Después de esto recibimos o concluimos que los resultados obtenidos durante la aplicación de las actividades propuestas en este proyecto de aula se hacen algunas especificaciones para concluir que con este proceso de aprendizaje. Por ejemplo, durante la lectura diagnóstica llevada a cabo, los estudiantes se halló que presentaban numerosas dificultades, dado que no tenían las habilidades necesarias para llegar a la comprensión del texto, como lo son la fluidez, concentración, hábito lector, lo cual impedía su progreso en el desarrollo de su destreza comprensiva de textos. Ya después de proporcionar las actividades diseñadas y dirigidas directamente a reforzar las habilidades lectoras y comprensivas, y gracias a la lista de cotejo final, se vieron cambios significativos debido a los resultados, los cuales evidenciaron un mejoramiento de la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítica. Se aprecia un incremento significativo en aspectos como vocabulario y concentración del estudiante y actividades de la lectura. Dando cumplimiento al objetivo número 3, que era la creación de una cartelera de lectura, el estudiante de grado cuarto nos va a presentar pues su concepto de esta cartelera y la manera como se usaba. Soy Dina. Hoy les voy a explicar esta cartelera de comprensión lectora. Todos los días debemos coger cualquiera y las preguntas que salen en cualquier de las hojitas, hacerlas en el cuaderno de tareas extras. Con eso reforzamos el aprendizaje y leemos más.
En cada círculo que se encuentra en esta cartelera aproximadamente se encontraban 2 o 3 lecturas diferentes. Encontrábamos de diferente también nivel, algunas muy sencillas, algunas más complejas, pero todas con preguntas de comprensión. Ellos en esta institución manejan un cuaderno que se llama Tareas Extras, entonces se decidió con colaboración de la profe y con permiso de ella que estas lecturas las desarrollaran en este cuaderno. Entonces todos los días durante los espacios que tienen libres en la mañana, ellos llegan y realizan alguna lectura y las desarrollan en su cuaderno de tareas extras. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Dylan. Hoy les voy a explicar esta cartelera de comprensión lectora. Esta todos los días debemos escoger cualquiera y las preguntas que salen en cualquier de las hojitas, hacerlas en el cuaderno de tareas extras. Con eso reforzamos el aprendizaje y leemos más. Están realizando lo que la profe Natalia le dijo. Lo mismo, no sé si están haciendo lo de la lectura, yo sí me he dado cuenta que ya se acaba de hacer en estos momentos. Y lo están haciendo con ayuda. De todas maneras, sí he visto el avance de la lectura de algunos, sino que todavía les falta como la ortografía, ¿no? Esto es natural en todo el mundo, la ortografía. Pero de todas maneras, si uno quiere aprender a comprender eso de que son la lectura y entender lo que he visto avance, porque sí se vio el interés por parte de ustedes, porque les notaba que llegaban y de una vez se comenzaban a leer o a hacer la actividad que les correspondía ese día. Lo mismo felicito a Natalia porque también muy responsable con sus actividades y realizaban todo lo que ella pues colocaba en práctica, ¿no? Y antes traía más actividades para que los niños que no comprendían pues comprendieran bien el tema de las actividades que Buenos días, ¿qué puedo decir respecto a la exposición del proyecto? Se nota el trabajo que la estudiante Natalia Pachón hizo con los estudiantes de primero, cuarto y quinto. Nosotras fuimos las testigos de todo el proceso que ella logró hacer con los estudiantes. Al inicio eran estudiantes que eran apáticos a la lectura, tenían mala escritura, sabían poca redacción y también realizar resúmenes que fueran completos. A raíz de todas las actividades que ella presentó y trajo a los estudiantes, que fueron diversas y a la vez didácticas, logró que los estudiantes se entusiasmaran y a la vez se interesaran por mejorar este proceso. Durante los 4 meses que ella estuvo acá en la práctica en nuestra institución, se vio el interés y se vio la responsabilidad que ella tuvo, además de su práctica con los estudiantes y su preocupación porque estos niños lograran mejorar su proceso lectoescritor. Entonces, la exposición que ella hace hoy se nota en los resultados que logró a lo largo de estos 4 meses. Gracias. Bueno, mis aportes que en el día de hoy le doy a Natalia con respecto a la sustentación de su proyecto que acaba de realizar es que es una profesora que tiene muy buenas estrategias metodológicas para implementar en el aula escolar. Ella innovó con los materiales que ella trajo al salón de clase. Es una persona que tiene dominio de grupo, que realmente se ve el esfuerzo
que ella hizo en los estudiantes. Es un proceso que ella realizó en lectoescritura con los estudiantes. Entonces, realmente esas estrategias metodológicas que ella implementó en el salón de clase, la quiero felicitar porque es una profesora que tiene claro qué es la pedagogía y cuál es el objetivo de venir aquí al salón de clase a enseñar. Entonces, de verdad que felicito a Natalia por haber hecho la práctica aquí en nuestra institución educativa y muchas gracias a la universidad también por estar al pendiente de los estudiantes, de los practicantes y bueno, bienvenida, con los brazos abiertos, bienvenida, y todas las prácticas y las personas que quieran venir a hacer su práctica aquí en la institución, bienvenida sea. Felicitaciones, Natalia, porque se nota el esfuerzo, la dedicación y sobre todo se nota el amor con el que usted realizó su trabajo de práctica. Es una estudiante que realmente se ve el esfuerzo que ella colocó para poder desarrollar su proyecto y para dejar huella aquí en la institución. Muchas gracias.